El matrimonio no es solo un compromiso humano, sino un pacto divino, establecido por Dios para reflejar su amor inquebrantable por su pueblo. En esta unión sagrada, el esposo y la esposa están llamados a reflejar la profunda y fiel relación entre Cristo y su Iglesia, fundamentada en el amor, la confianza y el propósito. Sin embargo, como ocurre con todo lo que Dios ha ordenado, el matrimonio está bajo ataque. Tanto las tentaciones externas como las luchas internas buscan distorsionar su santidad. Y pocas cosas son tan destructivas como los pecados sexuales dentro del matrimonio. Estas transgresiones no solo hieren el corazón, sino que también entristecen al Espíritu Santo y amenazan con desmoronar la intimidad espiritual, emocional y física que Dios ha diseñado. En este video descubriremos los pecados sexuales que Dios condena en el matrimonio, exploraremos sus profundas consecuencias espirituales y comprenderemos por qué deben evitarse a toda costa. Con las Escrituras como nuestra guía, busquemos la sabiduría y la verdad, manteniéndonos firmes en la santidad del diseño de Dios para el matrimonio. 1. La lujuria, el veneno. Oculto. La lujuria es un veneno silencioso e insidioso, uno que se arraiga en el corazón mucho antes de manifestarse en acciones. Si bien el adulterio es un acto externo de traición, la lujuria es la semilla interna de donde brota esa traición. La lujuria no es solo un pensamiento pasajero, se manifiesta en los deseos del corazón, infiltrando la mente y finalmente corrompiendo el alma. Jesús, en su sabiduría profunda, nos advirtió sobre la gravedad de este pecado, diciéndonos: «Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5:28. Aquí, Jesús no solo condena el acto externo del adulterio, Él va directo a la raíz del problema, mostrándonos que el pecado comienza en la mente. La lujuria, una distorsión del amor verdadero. La lujuria no es una tentación inofensiva, sino una violación profunda del diseño de Dios para la pureza y la santidad. Distorsiona el amor, convirtiendo lo que Dios diseñó para ser una conexión hermosa y sagrada en un arma de destrucción. La lujuria es la antítesis del amor. Mientras que el amor busca honrar, valorar y servir, la lujuria solo busca consumir. Donde el amor une a dos almas en una unidad desinteresada, la lujuria cosifica, reduciendo a una persona, creada a imagen de Dios, a nada más que un objeto de placer y gratificación personal. La lujuria, un ataque contra la dignidad y la santidad. La lujuria despoja al individuo de su dignidad y desvaloriza la santidad de la relación que Dios ha diseñado. Esta distorsión no solo es un fracaso moral, sino también espiritual, ya que desafía la propia naturaleza del amor de Dios por nosotros, un amor desinteresado, sacrificial y puro. La lujuria, el destructor silencioso. La lujuria es un destructor silencioso, operando en lugares ocultos, donde se alimenta en secreto, sin ser detectada ni desafiada. Con frecuencia es tan sutil, tan bien disimulada, que quien la alberga ni siquiera se da cuenta de la magnitud de su destrucción hasta que el daño ya está hecho. Erosiona los cimientos de las relaciones, desde matrimonios hasta amistades, y finalmente crea un abismo entre la persona y Dios. La lujuria en el contexto del matrimonio. Dentro del matrimonio, la lujuria es una fuerza mortal. Destruye la confianza sagrada entre un esposo y una esposa. Crea una división, una distancia emocional, espiritual e incluso física, cuando uno de los cónyuges alberga deseos impuros, pensamientos lujuriosos, o se involucra en conductas impulsadas por la lujuria, como ver pornografía o fantasear con otras personas. Es como si un velo cubriera su corazón. Este velo lo separa de su cónyuge y de la unidad que Dios había diseñado para que existiera entre ellos. El fundamento mismo del matrimonio, basado en la confianza mutua, el amor y el respeto, queda socavado por la presencia de la lujuria. Es imposible honrar y amar verdaderamente a tu cónyuge cuando tu corazón es arrastrado en diferentes direcciones por deseos pecaminosos. La persona a la que prometiste tu vida se convierte, en tu mente, en un simple objeto, ya no el ser amado, sino un medio para saciar tus propios antojos. El resultado no es solo una traición contra tu cónyuge, sino una traición contra el propósito divino de Dios para tu unión. La lujuria entristece al Espíritu Santo.
Además, la lujuria entristece al Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses 4, 3-5, el apóstol Pablo escribe: «La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en una manera santa y honrosa, no con pasión de deseo como los paganos, que no conocen a Dios. La lujuria entristece al mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo anhela vernos transformados, viviendo vidas de santidad, pureza y honor. Pero cuando cedemos a la lujuria, entristecemos al Espíritu e impedimos el proceso de santificación que Él desea llevar a cabo en nuestras vidas. La batalla contra la lujuria comienza en la mente. Todo pensamiento pecaminoso echa raíces en la mente. El apóstol Pablo nos llama a enfocarnos en lo que es puro, hermoso y digno de alabanza. En Filipenses 4:8 nos exhorta: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, si hay alguna virtud, si algo merece elogio, en esto piensen». La lujuria prospera cuando la mente queda sin vigilancia, pero la mente puede ser renovada y transformada por el poder de la palabra de Dios. La batalla contra la lujuria requiere un esfuerzo consciente y deliberado para tomar cada pensamiento cautivo y hacerlo obediente a Cristo. Esto no es una tarea fácil, pero es el único camino hacia la victoria. Pasos prácticos para superar la lujuria. 1. Protege tus ojos y tu mente. Aquello a lo que te expones a través de los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso las conversaciones moldeará tus pensamientos. Evita situaciones y contenidos que te lleven a la lujuria. Llena tu mente y tu corazón con lo que es puro y edificante. 2. Cultiva la gratitud. Una de las armas más poderosas contra la lujuria es la gratitud. Agradece regularmente a Dios por tu cónyuge y por el regalo de tu matrimonio. Un corazón lleno de gratitud deja poco espacio para los deseos pecaminosos. La gratitud fomenta la satisfacción y reduce el deseo de buscar en otro lugar. Cuando aprecias a la persona que Dios te ha dado, se vuelve más fácil resistir la tentación de codiciar a otros. 3. Busca responsabilidad espiritual. La lujuria es un veneno silencioso que prospera en la oscuridad del secreto. Comparte tus luchas con un amigo de confianza, un mentor o un pastor. Encuentra a alguien que ore por ti, te haga responsable y te ayude a caminar en pureza. La batalla es demasiado grande para pelearla solo, y la Escritura nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. C.S. Lewis escribió en Cartas del Diablo a su sobrino: «Siempre y en todas partes, ante la tentación, caminamos sobre el filo de la navaja, entre el abrumador deseo de placer y la silenciosa búsqueda de la santidad». Es en esos momentos de tentación cuando debemos tomar una decisión: ceder al veneno de la lujuria o buscar la santidad y el gozo que Dios nos ofrece. La lujuria es un veneno oculto, silencioso, engañoso y mortal. Comienza en el corazón, pero pronto afecta todas las áreas de la vida. Distorsiona el diseño de Dios para el amor, corrompe las relaciones y, en última instancia, entristece al Espíritu Santo. Pero hay esperanza. Con la ayuda de Dios, podemos vencer la lujuria a través de la renovación de nuestra mente, la protección de nuestro corazón y la práctica de la gratitud. Podemos romper las cadenas de la lujuria y vivir en la pureza que Dios desea para nosotros. Recuerda, la lucha contra la lujuria no puede librarse con nuestras propias fuerzas. Solo a través del poder de Cristo, por su gracia, podemos vencer. Confía en Él para ayudarte. Apóyate en su palabra y camina en la libertad que Él ofrece. Tu victoria se encuentra en Él. 2. El adulterio. La máxima traición. El adulterio, en su sentido más profundo, no es solo un pecado, es la máxima traición, una herida ardiente en el corazón mismo del pacto sagrado del matrimonio. A lo largo de las páginas de la Escritura, Dios habla claramente, condenando esta violación. El mandamiento resuena en el corazón de cada creyente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Estas palabras no son simples sugerencias morales, sino declaraciones divinas que llevan el peso de la eternidad. Cometer adulterio no solo rompe la confianza entre los cónyuges,
sino que también significa un total desprecio por la promesa sagrada hecha ante Dios mismo. Permanecer fiel en pensamiento, palabra y obra. En la sabiduría de Proverbios, las consecuencias de esta traición quedan expuestas, pero el hombre que comete adulterio carece de entendimiento. El que lo hace se destruye a sí mismo, recibirá golpes y afrenta, y su vergüenza nunca será borrada. Proverbios 6:32-33. Este no es un asunto trivial. La gravedad de este pecado no puede ser subestimada. Es un acto deliberado que contamina no solo la relación, sino también el alma misma de quien lo comete. Es una decisión imprudente que conduce a la destrucción, causando daño irreparable a la dignidad, reputación y espíritu de una persona. ¿Por qué el adulterio es tan grave? ¿Por qué este pecado es considerado una transgresión tan monumental? Porque el matrimonio, según el diseño de Dios, no es un simple contrato social ni un acuerdo de conveniencia. Es un pacto espiritual. En el matrimonio, Dios ha creado una unidad profunda y sagrada entre el esposo y la esposa. Esta unión divina refleja la relación misma entre Cristo y su Iglesia. Cuando uno de los cónyuges se aparta para unirse a otro, esa unidad se desgarra y el vínculo sagrado se rompe. Génesis 2:24 revela esta verdad profunda. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cometer adulterio es atacar esa unidad, es traer desunión donde Dios estableció unidad, romper el vínculo divino que Él destinó a ser inquebrantable. El adulterio, un pecado contra Dios mismo. El adulterio no es simplemente un pecado contra el cónyuge, es una ofensa que llega hasta el mismo trono de Dios. El rey David, tras su grave pecado con Betsabé, no solo reconoció su falta como una ofensa contra otro ser humano. Sus palabras, resonando a través de los siglos, nos recuerdan la gravedad de esta traición. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. David reconoció que todo pecado, especialmente el adulterio, es, en última instancia, un pecado contra Dios. Las devastadoras consecuencias del adulterio. El adulterio tiene consecuencias devastadoras. No solo destruye la confianza entre el esposo y la esposa, sino que también crea una barrera entre el pecador y Dios mismo. Introduce muerte espiritual en la relación, lo que lleva a una separación del creador del pacto matrimonial. El adulterio se propaga como una ola destructiva en la familia, causando devastación más allá de la pareja. Los hijos son afectados, la familia extendida se desgarra, y la comunidad queda marcada por esta profunda traición. La confianza se erosiona, y los efectos de este pecado pueden persistir por generaciones. Es un pecado que mancha, que deja cicatrices duraderas y que crea división donde antes había unidad. Las raíces del adulterio, pequeños compromisos, que llevan a la perdición. El adulterio raramente comienza con una única decisión impulsiva. No. Sus raíces se encuentran en compromisos sutiles, pasos inadvertidos que poco a poco y de manera insidiosa conducen a la destrucción. Una conversación aparentemente inocente, un deseo no controlado o la falta de límites claros en relaciones fuera del matrimonio, estas son las semillas que, si no se detienen a tiempo, pueden crecer hasta convertirse en un árbol completamente desarrollado de traición. Como C.S. Lewis observó en Cartas del Diablo a su sobrino, el camino hacia el pecado no suele estar marcado por eventos dramáticos y catastróficos. En cambio, son los pasos graduales, casi imperceptibles, los que nos desvían del camino correcto. Él escribió: de hecho, el camino más seguro al infierno es el gradual, la pendiente suave, blanda al pie, sin giros bruscos, sin hitos, sin señales. Qué cierto es esto. El camino hacia el adulterio no suele ser una decisión repentina, sino una serie de pequeños, aparentemente insignificantes pasos que erosionan lentamente el alma. Vigilancia contra la tentación. Protegerse contra esto comienza con el corazón, la mente y los ojos. Se requiere vigilancia. Vigilancia para mantener los deseos bajo control, establecer límites y proteger la santidad del matrimonio. Es en estas pequeñas decisiones diarias donde nos resguardamos de la tentación del adulterio o caemos en ella. Para evitar el camino que lleva al adulterio,
Primero debes cultivar tu relación con tu cónyuge. Invierte en la intimidad emocional y espiritual que los une. Oren juntos, busquen la guía de Dios y comuniquen abiertamente sus sentimientos y necesidades. Es en estos momentos sagrados de conexión donde la fortaleza de su matrimonio crecerá y la tentación de la infidelidad perderá su poder. Recuerda, tu matrimonio no es solo un contrato con otra persona, es un pacto ante el Dios Todopoderoso. Invita a Dios a los lugares más profundos de tu matrimonio. Busca su presencia en cada conversación y confía en Él para fortalecer el vínculo entre tú y tu cónyuge. No permitas que tu relación se convierta en algo frágil y fácil de romper. Protégela como el regalo sagrado que es. El adulterio, una traición profunda. El adulterio no es solo un error o un fracaso trivial, es una traición profunda, una violación del pacto más sagrado entre un hombre, una mujer y su creador. Es un pecado que trae destrucción, no solo a las personas involucradas, sino también a las familias, a las comunidades y, en última instancia, a nuestra relación con Dios. Pero hay esperanza. Si te encuentras al borde de esta tentación, detente ahora. Nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios, sanar relaciones rotas y reconstruir la confianza que ha sido quebrantada. Presta atención, protege tu corazón e invita a Dios a resguardar la santidad de tu matrimonio. El camino puede ser difícil, pero con la ayuda de Dios puedes recorrerlo en fidelidad, pureza y con un amor profundo por la persona que Dios ha puesto a tu lado en esta unión sagrada. Tercera, la explotación sexual, abusar de la intimidad para beneficio propio. En el diseño divino del matrimonio, la intimidad está destinada a ser un reflejo de amor, confianza y entrega sacrificial. La intención de Dios para el matrimonio es que sea una sociedad sagrada, basada en el respeto mutuo y la devoción desinteresada. Sin embargo, cuando la intimidad sexual se convierte en una herramienta de control, manipulación o placer egoísta, se convierte en una grave forma de explotación sexual. Este comportamiento destruye la esencia misma de la unidad que Dios quiso, distorsionando la intimidad hasta el punto en que ya no refleja su propósito divino. El amor conyugal, según la Biblia. El apóstol Pablo presenta una visión clara y poderosa del amor conyugal en Efesios 5:25-28. Él llama a los esposos a amar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, limpiándola con el lavado del agua por la palabra, y para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Las palabras de Pablo son revolucionarias. Él llama a los esposos a amar a sus esposas no solo con palabras, sino con acciones, de manera sacrificial, desinteresada y con ternura. El amor de Cristo por la Iglesia es el modelo, un amor tan profundo que se entregó completamente, sin reservas. Este es el tipo de amor que debería definir cada matrimonio, un amor que busca el bienestar del otro, incluso a un gran costo personal. Sin embargo, cuando la intimidad sexual se usa para beneficio propio, el amor del que habla Pablo queda opacado por la manipulación, el control y el desprecio total por la dignidad y la salud emocional del cónyuge. Las devastadoras consecuencias de la explotación sexual. Cuando la intimidad sexual se reduce a un acto transaccional, una herramienta de control, devasta el núcleo mismo de la relación matrimonial. El propósito de la intimidad es fomentar una conexión profunda, una unidad que trasciende lo físico y toca lo espiritual. Pero cuando la intimidad es explotada, ese vínculo se tensa y se distorsiona. El cónyuge que es explotado puede comenzar a sentirse desvalorizado, cosificado y utilizado. La santidad de la intimidad se pierde, y lo que antes era un regalo sagrado se convierte en un arma. El cónyuge explotado puede sufrir sentimientos de profunda soledad y aislamiento, preguntándose si realmente es visto, valorado o amado, no por quién es, sino por lo que puede ofrecer. Con el tiempo, esta falta de respeto y amor mutuo erosiona la confianza, que es la piedra angular de cualquier relación saludable. La distancia emocional crece y el abismo entre los esposos se ensancha.
Las consecuencias van más allá del ámbito emocional. La naturaleza espiritual de la intimidad es destruida. Lo que debería ser un reflejo de la unidad entre Cristo y su Iglesia se convierte en una simple transacción física. En este contexto, la intimidad sexual se desconecta de su propósito divino. Como sabiamente señaló C.S. Lewis en Los Cuatro Amores, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y dar su vida por ella. Esta autoridad entonces se expresa más plenamente en un amor dispuesto a morir. Este amor radical, el amor que lo da todo por el otro, es el único amor que puede preservar la santidad del matrimonio. Cualquier otra cosa es una distorsión, una sombra de lo que Dios ha diseñado, restaurando un matrimonio, dañado por la explotación sexual. Si estás en un matrimonio donde la explotación sexual se ha infiltrado, sabe que no es el fin. Hay un camino hacia adelante, pero requiere honestidad, humildad y disposición para enfrentar el pecado que ha entrado en la relación. 1. Comienza volviéndote a Dios en arrepentimiento. Reconoce la ruptura y pide su perdón. Esto no es un proceso de condenación, sino de restauración. La gracia de Dios es poderosa y Él anhela sanar las heridas causadas por la explotación. 2. Busca una comunicación honesta y abierta. El arrepentimiento es el primer paso hacia la sanidad, pero debe ir seguido de una comunicación honesta y abierta entre tú y tu cónyuge. Si la intimidad sexual ha sido mal utilizada, el dolor y la desconfianza no desaparecerán de la noche a la mañana. Ambos cónyuges deben estar dispuestos a tener conversaciones difíciles. Expresa tus sentimientos, reconoce el daño causado y comprométete a reconstruir la confianza que ha sido quebrantada. Esto requiere vulnerabilidad. Significa dejar de lado el orgullo, el miedo y la vergüenza, eligiendo caminar en humildad y gracia. La sanidad verdadera es posible. La explotación sexual, un asunto grave, pero Dios es más grande. La explotación sexual es un problema grave, pero Dios es más grande. Él puede sanar, restaurar y renovar incluso las relaciones más quebrantadas. Si nos volvemos a Él, buscamos sanidad y restauramos el respeto mutuo en el matrimonio, las parejas pueden reconstruir la intimidad y caminar en la libertad que Dios ha destinado para ellas. Si esta lucha está presente en tu matrimonio, sabe que no estás solo. El amor de Dios es inquebrantable y su poder para restaurar no tiene límites. Él desea que tu matrimonio refleje su amor y te guiará en el proceso de reconciliación y renovación. Abrir tu corazón, incluso cuando se siente expuesto y vulnerable, es parte del proceso de sanación. También es esencial buscar consejo de fuentes confiables. Un consejero cristiano o un pastor puede ofrecer orientación y oración, ayudándote a navegar las complejidades de reconstruir una relación que ha sido marcada por la explotación. No hay vergüenza en buscar ayuda. Más bien, es un acto de valentía, un paso hacia la sanidad. El deseo de Dios es que tu matrimonio sea un reflejo de su amor, un amor incondicional, sacrificial y puro. El camino hacia la restauración. El camino hacia la restauración puede no ser fácil, pero es posible. A través de la oración, el arrepentimiento y el apoyo de otros, la intimidad puede ser recuperada, no como un arma, sino como el vínculo sagrado que siempre debió ser. La explotación sexual es un pecado grave, uno que corrompe los fundamentos mismos del matrimonio. Convierte lo que debía ser un reflejo del amor sacrificial de Cristo en un acto de control, manipulación y beneficio egoísta. Las consecuencias son profundas, afectando no solo la salud emocional y espiritual del matrimonio, sino también su capacidad para cumplir con el propósito divino de Dios. Pero hay esperanza. Con arrepentimiento, comunicación honesta y un compromiso para reconstruir la confianza, la santidad de la intimidad puede ser restaurada. Permite que tu matrimonio refleje el amor de Cristo, un amor desinteresado, sacrificial y puro. Es a través de este tipo de amor que se puede lograr la verdadera unidad y sanidad, y la quebrantada relación causada por la explotación puede ser restaurada. Ten valor, porque la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, y su amor puede redimir incluso las heridas más profundas. Cuarta, la retención sexual, un pecado de negligencia. En el pacto sagrado del matrimonio, la intimidad no es solo un intercambio físico,
sino un vínculo profundamente espiritual, un regalo divino que Dios ha diseñado para unir al esposo y la esposa en cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el problema de la retención sexual a menudo se pasa por alto o se ignora. A diferencia del adulterio o la lujuria, que son pecados activos, la retención sexual es un pecado de omisión, una falla en cumplir los deberes y responsabilidades dentro de la relación, y puede ser igual de destructiva, o incluso más, debido a su sutileza. El apóstol Pablo, con su profunda sabiduría, aborda este tema delicado en 1 Corintios 7:3-5. El marido debe cumplir con su deber conyugal para con su esposa, y de la misma manera, la esposa con su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que se lo entrega a su marido. De la misma manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que se lo entrega a su esposa. No se priven el uno del otro, excepto quizás por mutuo consentimiento y por un tiempo, para dedicarse a la oración. Luego, vuelvan a unirse, para que Satanás no los tiente a causa de su falta de dominio propio. Aquí, Pablo resalta la sumisión mutua dentro del matrimonio, donde tanto el esposo como la esposa están llamados a satisfacer las necesidades del otro, física, emocional y espiritualmente. La intimidad sexual, un deber sagrado. La intimidad sexual es un deber sagrado, no una herramienta de negociación ni una simple necesidad física que pueda ser retenida a voluntad. Es un acto que une y fortalece el vínculo matrimonial. Cuando uno de los cónyuges retiene la intimidad, se abre una puerta a la tentación, al resentimiento y a la debilidad espiritual. La ausencia de intimidad crea un vacío, dejando espacio para que el enemigo explote y rompa la unidad que Dios desea para sus hijos. Las consecuencias de la retención sexual. La retención sexual en el matrimonio no es un acto neutral. Tiene profundas consecuencias espirituales y emocionales. No se trata solo de distancia física, sino también de una desconexión emocional y espiritual, que puede causar un daño significativo a la relación. Cuando uno de los cónyuges se aleja sexualmente, el otro puede sentirse rechazado, no deseado, no amado. La falta de intimidad puede generar sentimientos de soledad, inseguridad y aislamiento. Deja al otro cónyuge preguntándose: ¿soy suficiente? ¿Soy verdaderamente amado? ¿Mi esposo todavía me valora? Esta distancia emocional, si no se aborda, puede llevar a la amargura y al resentimiento, dos fuerzas que se oponen directamente al fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla sobre el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23, donde escribe: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Un matrimonio sin intimidad corre el riesgo de perder la esencia misma de estos frutos. Sin amor, la alegría se desvanece. Sin conexión, la paz se altera. Sin intimidad, la bondad puede convertirse en frialdad e indiferencia. Cuando se practica la retención sexual, estas virtudes son socavadas. En lugar de amor, hay división. En lugar de paz, hay tensión. En lugar de bondad, hay amargura. El vínculo matrimonial, que debe reflejar el amor de Cristo por su Iglesia, se debilita, y el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar discordia y tentación. El diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio incluye el dar y recibir mutuamente. Una asociación donde ambos cónyuges están llamados a cuidarse y nutrirse mutuamente. Este intercambio mutuo es esencial para mantener la fortaleza y unidad en la relación. Sin embargo, cuando este diseño se interrumpe, cuando uno de los cónyuges retiene la intimidad, el vínculo matrimonial se debilita. Esto no es solo una pérdida de cercanía física, sino un vacío espiritual que hace que ambos esposos sean vulnerables a los planes del enemigo. En la ausencia de intimidad, la tentación de buscar satisfacción fuera del matrimonio se vuelve mucho más fuerte. La retención sexual no es solo un asunto privado. La retención de la intimidad sexual no es simplemente un asunto privado. Tiene consecuencias de gran alcance. Afecta no solo a la pareja, sino también la vida espiritual de ambos cónyuges. Puede obstaculizar la capacidad de la pareja para caminar en la plenitud de la voluntad de Dios, ya que el vínculo matrimonial
es esencial para su misión compartida en la vida. Como escribió C.S. Lewis en Mero Cristianismo, el ideal cristiano no es simplemente amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, sino amarlos como Cristo nos amó. Amar como Cristo amó significa entregarnos completamente, física, emocional y espiritualmente, a nuestros cónyuges. Estamos llamados a encarnar el amor sacrificial de Cristo, un amor que está muy lejos de ser egoísta o de retener lo que es debido. Cuando retenemos la intimidad, dificultamos la manifestación del amor de Cristo en nuestro matrimonio, sanando la retención sexual. Si la retención sexual se ha convertido en un patrón en tu matrimonio, no basta con abordar solo el aspecto físico. Es necesario enfrentar los problemas subyacentes con humildad, oración y una disposición a sanar. Primero, busca la ayuda de Dios. La oración es una herramienta poderosa que puede traer luz a la oscuridad de conflictos no resueltos, distanciamiento emocional y luchas personales. Pídele a Dios que revele las causas profundas de la retención, ya sean heridas no sanadas, falta de perdón o problemas emocionales más profundos. Invita al Espíritu Santo a traer sanidad, restauración y reconciliación. 2. Prioriza la comunicación. La comunicación abierta y honesta es clave para restaurar la intimidad en cualquier relación. Es vital expresar tus sentimientos, necesidades y deseos con tu cónyuge, pero también escuchar con empatía y comprensión. Debes estar dispuesto a escuchar su corazón, ponerte en su lugar y comprender sus miedos e inseguridades. El matrimonio no es un asunto unilateral. Es una sociedad en la que ambos cónyuges están llamados a servirse mutuamente con amor y respeto. En palabras de C.S. Lewis, amar en absoluto es ser vulnerable. La vulnerabilidad es la puerta de entrada a la verdadera intimidad. Es a través de la vulnerabilidad, dejando de lado el orgullo, el miedo y la vergüenza, que invitamos la sanidad a nuestras relaciones. Debemos estar dispuestos a bajar nuestras defensas y buscar la restauración que solo Dios puede proporcionar. La retención sexual, un pecado de negligencia. La retención sexual no es solo un problema menor, es un pecado de negligencia. Puede tener profundas consecuencias emocionales, espirituales y relacionales. Debilita el vínculo matrimonial y abre la puerta a la tentación, el resentimiento y la división. Pero hay esperanza. Si nos volvemos a Dios en oración, buscamos sanidad y comunicamos abiertamente con nuestro cónyuge, la intimidad puede ser restaurada. El vínculo matrimonial es un pacto sagrado, y es a través del amor mutuo, el respeto y el sacrificio que honramos el diseño de Dios. Si estás enfrentando esta lucha, sabe que no estás solo. La gracia de Dios es suficiente para restaurar lo que ha sido roto. Él desea que tu matrimonio refleje su amor y te guiará en el camino de la reconciliación y la renovación. Confía en Él para sanar, renovar y fortalecer tu relación. Su amor por ti y tu cónyuge es inquebrantable y su poder para restaurar no tiene límites. 5. La pornografía, invitando la corrupción al pacto matrimonial. En el pacto sagrado del matrimonio, cada vínculo está diseñado para reflejar la pureza, la confianza y la belleza del amor de Dios. Sin embargo, en el mundo de hoy, una fuerza siniestra está socavando silenciosamente este vínculo sagrado: la pornografía. La pornografía atrae a las personas a una falsa sensación de gratificación, ofreciendo un placer efímero, mientras corroe en silencio sus corazones, sus mentes y los fundamentos mismos de sus relaciones. La pornografía, un tóxico espiritual en el pacto matrimonial. La pornografía no es simplemente un placer personal, es un tóxico espiritual que envenena el pacto sagrado del matrimonio. Las palabras de Jesús en Mateo 5:28 resuenan con profunda claridad y convicción. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La pornografía está lejos de ser un pecado trivial. Es una invitación a la corrupción, una corrupción del alma, de la mente y de la santidad del matrimonio. Distorsiona el diseño perfecto de Dios para la sexualidad, reduciéndola a un simple placer físico, mientras ignora las dimensiones espirituales y emocionales más profundas que Dios destinó para la unión matrimonial.
lo que debía ser un acto santo de intimidad, donde dos personas se convierten en una sola carne, se ensucia y se convierte en algo impuro y degradante. El alcance profundo y destructivo de la pornografía. El impacto de la pornografía es profundo y destructivo, mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Sus consecuencias son espirituales, emocionales y relacionales, erosionando lentamente los fundamentos mismos de la relación que Dios diseñó. La pornografía fomenta expectativas irreales, insanas y degradantes de la intimidad. Engaña al corazón, haciéndole creer que la satisfacción proviene únicamente de estímulos físicos, dejando una profunda insatisfacción y un vacío en el matrimonio. Lo que antes era una unión hermosa y sagrada, ahora se mancha por comparaciones impuras, donde la verdadera belleza de la intimidad se convierte en un pensamiento secundario. Esto lleva al desencanto, ya que la conexión real y profunda entre los cónyuges queda opacada por deseos superficiales y artificiales. Como una cadena oscura, la pornografía atrapa a las personas en una espiral de adicción y engaño cada vez más profunda. Ofrece un placer fugaz, pero insatisfactorio y temporal, empujando a la persona a buscar más y más. Lo que comenzó como una elección se convierte en una compulsión, una adicción secreta que roba la libertad que Cristo ofrece. Pasa de ser un entretenimiento aparentemente inofensivo a convertirse en una obsesión que consume, esclavizando la mente y el alma. Esta adicción impide la verdadera intimidad que debía compartirse entre un esposo y una esposa, reemplazándola con una fuerza destructiva, la destrucción de la confianza. La confianza es la piedra angular de todo matrimonio. Es la base sobre la que ambos cónyuges se sostienen, el fundamento que mantiene firme la unión a través de las tormentas de la vida. Cuando un cónyuge se entrega a la pornografía, la secrecía comienza a infiltrarse. Las mentiras, la culpa y la vergüenza reemplazan la comunicación abierta y honesta. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Lo que antes era un vínculo de transparencia, ahora está manchado por la deshonestidad y la traición. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6, 19 a 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Al entregarnos a la pornografía, entristecemos al Espíritu Santo. Nuestros cuerpos, que están destinados a honrar a Dios, se convierten en vasos de impureza. Profanamos lo sagrado, olvidando que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados a un gran precio. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, se entristece cuando abusamos de nuestros cuerpos de esta manera. Nuestro pacto con Dios y la santidad del matrimonio se rompen cuando invitamos esta corrupción a nuestras vidas, rompiendo las cadenas de la pornografía. La pornografía tiene un poder insidioso, pero hay esperanza. Si estás luchando con esta adicción, sabe que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. No tienes que ser esclavo de las cadenas de la pornografía. Hay una salida, pero requiere pasos intencionales, pasos de arrepentimiento, compromiso y renovación. La batalla por la pureza comienza en la mente. En Romanos 12:2 se nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente debe ser renovada por la verdad de la palabra de Dios. Medita en las Escrituras, permitiendo que la verdad de Dios transforme tu manera de pensar. Enfócate en lo que es puro, santo y bueno. Llena tus pensamientos con la belleza de lo que Dios ha destinado para la intimidad. A medida que renueves tu mente con su palabra, tus deseos y acciones comenzarán a alinearse con su voluntad. Encuentra la verdadera intimidad en el vínculo matrimonial. La intimidad que buscas en la pornografía solo puede encontrarse verdaderamente en el pacto matrimonial. Invierte tiempo y energía en construir una conexión emocional, física y espiritual con tu cónyuge. Prioriza tu matrimonio. Busca servir a tu cónyuge desinteresadamente y cultiva la intimidad que refleja el amor de Dios. La verdadera plenitud en la intimidad no proviene de la fantasía, sino de una relación genuina, sacrificial y llena de amor. Hay esperanza en Cristo. La pornografía es una fuerza destructiva, pero hay esperanza en Cristo. Atrae a las personas a una falsa sensación de placer,
pero sus consecuencias son devastadoras, dañando corazones, mentes y matrimonios. Distorsiona la esencia misma de lo que Dios diseñó para la sexualidad y la intimidad. Sin embargo, a través del arrepentimiento, la renovación y la gracia de Dios, es posible romper las cadenas de esta esclavitud. No estás atado a este pecado. Da el paso hacia la libertad que Cristo ofrece y permite que tu matrimonio sea un reflejo de su amor sacrificial. El camino hacia la libertad no es fácil, pero sí es posible. Toma ese primer paso hoy y confía en el poder redentor de Dios para restaurar lo que ha sido quebrantado. El matrimonio, un pacto divino. El matrimonio no es meramente una institución humana. Es un pacto divino establecido por Dios mismo. Es una unión sagrada, un reflejo de la relación de Cristo con su Iglesia y un vínculo santo que debe ser nutrido con amor, respeto y fidelidad inquebrantable. Los pecados sexuales, ya sean físicos, emocionales o espirituales, son poderosas armas que el enemigo usa para destruir este pacto ordenado por Dios. Estos pecados no solo dañan a tu cónyuge, sino que también deshonran a Dios y te separan de su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos llama a vivir en pureza, guardando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones y mentes del pecado. Es un recordatorio de que el matrimonio requiere vigilancia, compromiso y dependencia en la gracia de Dios para resistir las tentaciones de la carne y permanecer fieles. Esperanza y restauración en Cristo. Para aquellos que han caído en pecado sexual, sepan que la gracia de Dios es abundante y su misericordia es eterna. Ningún pecado es demasiado grande para que Él lo perdone. A través del arrepentimiento genuino y la disposición de alejarse del pecado, Dios ofrece restauración, sanidad y un nuevo comienzo. La promesa de 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tu matrimonio ha sido afectado por alguno de estos pecados, ten ánimo. Dios se especializa en reparar lo que ha sido quebrantado y redimir lo que se ha perdido. Vuélvete a Él, busca su guía y permite que su Espíritu transforme tu relación en una que le glorifique, protegiendo tu matrimonio contra el pecado. Para proteger tu matrimonio de los pecados que Dios condena, sigue estos pasos intencionales. 1. Oren juntos como pareja. Inviten a Dios a ser el fundamento de su unión. 2. Estudien la palabra de Dios. Permitan que las Escrituras sean su guía y escudo contra la tentación. 3. Sean intencionales. Eviten situaciones, relaciones o hábitos que puedan llevarlos a la tentación. 4. Mantengan la transparencia y la honestidad. Fomenten la confianza y el entendimiento con su cónyuge. 5. Rodearse de una comunidad de creyentes. Busquen ánimo, consejo y responsabilidad de hermanos en la fe. Tu matrimonio es un regalo de Dios. Tu matrimonio es un regalo sagrado de Dios, uno que refleja su amor divino y propósito eterno. Protégelo con determinación. Cuídalo con amor. Guárdalo como el pacto sagrado para el cual fue creado. Mientras te esfuerzas por honrar a Dios en tu matrimonio, recuerda que no estás solo. Su Espíritu está en ti, dándote poder para vivir en pureza, amor y fidelidad. Apóyate en Él para encontrar fortaleza, sabiduría y gracia. Permite que tu matrimonio sea un testimonio para el mundo del poder transformador del amor de Dios. Que puedas caminar con valentía en su verdad, abrazar sus mandamientos y experimentar la plenitud de sus bendiciones en tu matrimonio. Juntos, esforcémonos por preservar la santidad del matrimonio y glorificar a Dios a través de nuestras vidas y relaciones.